24 horas con Milton Pérez. Empezamos. Tras 2 meses, 22 días en prisión, Pablo Celi renunció al cargo de Contralor General del Estado subrogante. En un oficio enviado al titular del Consejo de Participación, Celi explicó las razones de su dimisión y pidió asistir de manera presencial para presentar sus descargos en el Legislativo a propósito del juicio político que enfrenta. Fue enviado la tarde de este lunes a la titular del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida. A través de este oficio, Pablo Celi dio a conocer su decisión de renunciar al cargo de Contralor subrogante. Celi explicó que adopta esta decisión en salvaguarda de la integridad de los procesos institucionales de la Contraloría General del Estado, ante condiciones que exceden mi capacidad de actuación, impuestas desde fuerzas interesadas en tomar el control de esta institución, que han buscado con mi arbitraria e injusta detención paralizar al organismo de control, bloqueando sus procesos, afectando su institucionalidad y empujando al organismo a una situación de inestabilidad crítica. Actualmente la Contraloría General del Estado está al mando de Carlos Riofrío, funcionario de carrera de la entidad, quien el pasado 25 de junio fue designado por el propio Pablo Celi como subcontralor del Estado y automáticamente su reemplazo en el cargo. Francisco Bravo, consejero de Participación Ciudadana, dice que el organismo deberá convocarse de inmediato para conocer la renuncia de Celi, definir un reemplazo temporal y adelantar el concurso para la designación de un contralor definitivo. Buscar el camino para un encargo porque las condiciones así lo permiten. Ismael Quintana, constitucionalista, coincide en parte, pues asegura que la designación de Carlos Riofrío como reemplazo de Celi no procedía, pero a su criterio, el Consejo de Participación Ciudadana no podría nombrar un reemplazo. Es decir, meter por la ventana a un contralor. De eso jurídicamente no está previsto ni en la Constitución ni en la ley de la Contraloría General del Estado. Quintana cree que lo procedente es adelantar el concurso para la designación de un contralor definitivo, pero mientras tanto, ¿qué? Sería mejor que se reforme la ley y se establezca una suspensión de estas caducidades hasta que se nombre un contralor. En su carta, Pablo Celi recalca que esta renuncia a su condición de contralor de ninguna manera se relaciona con el llamado a enjuiciamiento político por parte de la Asamblea Nacional, juicio al que solicita asistir de forma presencial para presentar sus descargos. Pablo Celi permanece en prisión desde el pasado 13 de abril, pues afronta un proceso por presunta delincuencia organizada. Fiscalía lo señala por formar parte de una red dedicada al desvanecimiento de glosas a cambio de coimas. Es el llamado caso Las Torres. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. A propósito, una nueva solicitud de juicio político se presentó hoy en contra de Pablo Celi mientras corren los plazos del primero. En tanto, en la Asamblea consideran que debe haber una consulta a la Corte Constitucional sobre el encargo de la Contraloría. Pachacutic presentó una nueva solicitud de juicio político contra Pablo Celi, acompañado de estas pruebas. Consideran que Celi ha incumplido sus funciones, al igual que Valentina Zárate. Nosotros vamos a lograr demostrar con estas pruebas, más las otras que estamos anunciando, es que ellos han incumplido sus funciones y no tienen probidad notoria para el desempeño de sus cargos. Esta solicitud llega cuando la Comisión de Fiscalización está recibiendo las pruebas de cargo y descargo en el primer juicio político contra Celi. Aquí hay legisladores que vienen y se creen estrellitas de Navidad y en vez de trabajar sobre lo que ya existe, quieren ellos con ruedas de prensa rimbombantes coger y llamar la atención. Claro. Aproximadamente 12 o 11 días para que finalice el periodo de prueba y luego sí serán unos 10 días para la elaboración del informe y remisión al Pleno de la Asamblea. Mientras tanto, la otra preocupación en el legislativo tiene que ver con el encargo de la Contraloría. La consulta a la Corte Constitucional, ya que tiene carácter de vinculante. Pues no podemos esperar. Dejar en acefalía a la Contraloría y el Contralor en este momento es imposible. Se haga la consulta a la Corte Constitucional, que se pronuncie el señor Procurador General del Estado y la Asamblea Nacional del Ecuador, que se mantenga en sus funciones. Aunque desde otros sectores consideran que debe ser el Consejo de Participación Ciudadana el que haga la consulta. Este es un tema netamente que le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana. En el caso de la Asamblea Nacional, ¿qué nos corresponde? Revisar, observar, analizar
y en el caso que sea promulgar esta ley extensiva, complementaria e interpretativa. Pero hasta ahora no hay quien la haga ni quien la presente. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El alcalde removido de Quito, Jorge Yunda, tiene hasta este martes para presentar el recurso de ampliación y aclaración sobre el fallo del Tribunal Contencioso Electoral. Y este organismo tendrá hasta el jueves para pronunciarse. Sin embargo, expertos sostienen que esto en nada cambiará la situación de Yunda. Utilizar todos los recursos posibles es la estrategia de Jorge Yunda antes de dejar la alcaldía de Quito. Su defensa tendrá hasta este martes para presentar el recurso de ampliación y aclaración sobre el fallo del Tribunal Contencioso Electoral que ratificó la decisión del Consejo Metropolitano de removerlo del cargo. Y aunque solicitamos por 2 ocasiones una entrevista con su abogado Jorge Acosta para confirmar la presentación de este recurso, no fuimos atendidos. De todas formas, en caso de recibirlo, el Contencioso Electoral tendrá hasta el jueves para pronunciarse, pero esto, dice el constitucionalista Rafael Ollarte, no cambiará el futuro de Yunda. Tenemos entonces una sentencia de cumplimiento inmediato, sin perjuicio de lo que el exalcalde Yunda ha llamado recursos de aclaración y ampliación, son pedidos según la ley electoral y el reglamento de trámites. Pero esa sentencia se tiene que cumplir. Sin embargo, mientras se efectúan estos procesos, Yunda continúa actuando como alcalde. Incluso convocó para este martes a la sesión 154 del Consejo Metropolitano. Nosotros no podemos asistir a convocatorias ilegítimas. No podemos asistir a una convocatoria de alguien que es un ex alcalde. Abad sostiene que hasta el jueves se vivirá una transición en la que Yunda debería actuar con sensatez y ética. Los actos realizados en este periodo de transición por una persona que está ilegítimamente en el cargo van a ser fiscalizados posteriormente cuando asuma el nuevo alcalde. Santiago Guardera será quien asuma el cargo, tal como lo dispone el Código Orgánico de Organización Territorial. Hace falta exclusivamente una resolución del nuevo alcalde en que asume, y obviamente vamos a hacer un acto simbólico de posesión, nada más una formalidad frente al Consejo. Mientras tanto, desde fuera del municipio, ven que con la salida de Yunda, los desafíos se multiplican. Si la resolución finalmente es que Santiago va a asumir esta responsabilidad, es un gran desafío, comenzando por el hecho de que Santiago hizo parte de la misma papeleta que el alcalde que acaba de ser destituido. Vamos a enfrentar una situación de crisis de gestión y de legitimidad. La nueva administración tendrá 22 meses para intentar recuperar el rumbo de la ciudad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Hablamos de la vacunación. El proceso continúa con los ciudadanos de entre 55 a 49 años. Aunque en algunos puntos del proceso durante este día se desarrolló sin inconvenientes, en otros se registraron largas filas por la aparente escasez de vacunas. Fue la reacción de los ciudadanos que llevaban varias horas esperando por recibir una vacuna. Siendo las 4 de la tarde de este lunes, las puertas del centro de vacunación ubicado en la Universidad Politécnica Salesiana lucían cerradas. Según los ciudadanos, el argumento que dieron las autoridades es que ya no habían más dosis. Entonces ahora igual no me voy vacunada desde ayer y ahora. Ya perdí todo el día y ahora mañana de nuevo otra vez. Llego y ya no están atendiendo, dice que no hay vacunas, que ya se ha terminado. El trabajo, señora, con las cámaras de televisión, la voz de los ciudadanos se levantó y las puertas se volvieron a abrir. Quienes esperaron por largas horas finalmente fueron atendidos. Como Teleamazonas llegó, gracias a Dios estamos ya esperando a ser vacunados los que faltan. Una situación similar ocurrió en horas de la mañana en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Un dron pedía a quienes permanecían esperando bajo el sol tener paciencia. La dosis de la vacuna Sinovac está llegando en los próximos minutos. A ellos, en varias ocasiones, también les dijeron que no habían vacunas. Estaban diciendo que no hay vacunas, que vengan el día de mañana. Entonces nosotros estábamos como que ¿qué pasó? La misma persona dijo, no, sí hay. ¿Pero qué pasó? Llegó a la prensa. Según la directora distrital de salud, Gabriela Mesa, el proceso se retrasó por un problema en la distribución de las dosis. Les informamos a las personas que teníamos un desfase un poco en el tiempo, que nos tengan un poco de paciencia, y las vacunas llegaron sin ningún inconveniente y hemos retomado, digamos, toda la agilidad del proceso para continuar vacunando a la población. A pesar de todos los inconvenientes, hubo ciudadanos que fueron más
preparados y con optimismo esperaron su turno. Como en todo, hay que hacer cola, si se madruga se va más rápido y si viene más de día se demora un poco más. De acuerdo al cronograma de vacunación, a lo largo de la semana del 5 al 11 de julio se inoculará a las personas de 55 a 49 años y a personas con enfermedades agravantes de 34 a 20 años. Al momento, según el Ministerio de Salud, 4,4 millones de personas han recibido la vacuna, 2,9 la primera dosis y 1,4 la segunda. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Hoy arrancaron los planes piloto de vacunación en empresa. Del Ministerio de Salud proporciona las vacunas y las empresas colaboran con los insumos. El proceso es gratuito. Esta fue la logística que montaron 2 empresas en Quito para arrancar con el plan piloto de vacunación de sus trabajadores y sus familias. En Grupo La Favorita, por ejemplo, tienen 15,000 colaboradores. Y hemos extendido ese número y lo estamos multiplicando hasta con un máximo de 8 personas que podría ser su círculo cercano familiar. Aspiramos a sobrepasar las 100,000 vacunas. En el primer día, esta empresa logró inocular a 2,100 personas. El promedio de vacunación de una persona está en este momento en este centro de 2 minutos y medio. En Cubiec, una empresa del sector de la construcción ubicada en el sur de la capital, la inoculación en cambio empezó desde las 7 de la mañana y fue un proceso rápido y ordenado. El colectivo Constructores Positivos está aglutinando a nivel nacional a 30 puntos de vacunación para que los trabajadores de la construcción con sus familiares puedan venir a vacunarse. El Ministerio de Salud Pública está dotando de las vacunas y la empresa privada está dotando de los insumos propios de la vacunación y los espacios y la coordinación logística. La ministra de Salud, Jimena Garzón, recalcó que estas estrategias buscan que la vacunación durante el mes de julio se masifique, eso sí, de forma gratuita y ordenada. La empresa privada se ha sumado, está poniendo el hombro para vacunar a sus empleados, a las familias de sus empleados y a la ciudadanía que tiene influencia en esta zona. Vamos a tener también otros planes pilotos en varios puntos del país. Va a entrar la empresa La Farvid en la ciudad de Manta, también el sector atunero, va a haber una empresa de banano en Guayaquil, también el Grupo Ortiz en Cuenca. Calculamos, ministra, que entre estas 2 semanas tendremos de 10 a 15 planes pilotos. A partir del 12 de julio, no solo que más empresas se sumarán, sino que también se iniciarán las denominadas mingas de vacunación y se continuará con el trabajo en los puntos fijos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El gobierno no planteará cambios en el Código del Trabajo, pero sí promoverá un proyecto de ley que permita generar empleo a través de nuevas formas de contratación. Los detalles los dará muy pronto el presidente de la República. En Ecuador nadie es ajeno a la crisis laboral y al desempleo profundizados durante la pandemia. Es por esto que el gobierno, según dijo el ministro del Trabajo, hará algo diferente reconociendo que el sector privado genera el 92% del empleo y que no es trabajo del Estado generarlo. Vamos a hacer algo novedoso. Novedoso que significa generar un ambiente amigable para que los empleadores contraten más gente. Es que de eso se trata. El Estado ya no genera empleo, es falso. El Estado genera el ambiente expedito e idóneo. Según el ministro, preparan normativa para cambiar la situación. No vamos a topar el Código del Trabajo. Queda aquella normativa para aquellos que Dios mediante tienen empleo. Queremos generar una ley de oportunidades de empleo para aquellos que no tienen empleo. Para los del cachuelo, como dicen los costeños, o de la chamba, como decimos los serranos, los informales. Los nuevos sistemas de contratación complementarán los ya existentes. Una ley que signifique dar facilidades al emprendedor para que contrate más gente. En la Asamblea Nacional reconocen el trabajo propuesto. Según el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Daniel Noboa, los nuevos proyectos deben fomentar otras aristas. Con transversalidad y enfoque de género. ¿Qué más se puede hacer desde la comisión que usted preside? Bueno, impulsar leyes de reactivación económica, pero en este momento lo que tenemos es una sobrecarga de proyectos de ley. Creo que hay que fusionar algunas leyes, creo que hay que volverlas más completas, porque de esa manera vamos a lograr sacar leyes adelante. Con 1 millón de trabajadores en el desempleo y apenas 18 de cada 100 con un empleo adecuado.
Será el presidente Guillermo Lasso quien anuncie los detalles y el contenido del proyecto. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y con el objetivo de generar propuestas para la construcción de normativas laborales y hacer propuestas económicas al gobierno, la Cámara de Comercio de Quito conformó mesas de trabajo en las que se incluye a los representantes de la sociedad. Comenzó el diálogo en el consenso por el empleo para escuchar a emprendedores y a los sectores más afectados por la pandemia. Es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Quito que lo que busca es buscar oportunidades laborales para la gran mayoría de los jóvenes, de las mujeres y de los adultos mayores que hoy no los tienen en el Ecuador. Según el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, 5,7 millones de personas no tienen empleo. Solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado. Y lo que buscamos con este diálogo es justamente escuchar para identificar oportunidades. Entre las cifras preocupantes, solo 2 de cada 10 jóvenes tienen empleo. Asimismo, 2 de cada 10 mujeres en edad de trabajar cuentan con un empleo adecuado. De adultos mayores, solamente 1 de cada 10 adultos mayores tiene posibilidad de tener un empleo adecuado en el Ecuador. ¿Cuál es su situación real? Lo explica el representante de los jóvenes, Gabriel Aulestia. Existen limitaciones ya en la ley por las regulaciones excesivas en el tema del empleo que obligan a los jóvenes a tener experiencia y que no hay facilidades de contrataciones para los que somos empresarios. Además, según María Rosa Tapia, representante de la Organización y Promoción de la Economía Violeta, se requiere tomar en cuenta que las mujeres ya han demostrado una adaptabilidad en el empleo a pesar de los grandes obstáculos antes de la pandemia y durante el COVID. En ciertos empleos, como por ejemplo la educación, en empleos como el tema médico, hay una sobrerepresentación de mujeres y sin embargo hay que trabajar mucho para fomentar que exista más empleo y mayor preparación para mujeres en esos que es los que se denominan los empleos del futuro. Creemos que es muy importante a través de esta alianza poder fortalecer todo lo que significa la recuperación del empleo tomando en cuenta el 50+1 de la población que son mujeres. Estas mesas de trabajo que también se realizarán en Cuenca y Guayaquil durante el mes de julio, tiene por objetivo final elaborar un documento que recopile todas las propuestas. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Seguimos, amigos. Ecuador deja de ser un país de tránsito de la droga. La presencia de líderes de los carteles del crimen organizado y la disputa de territorios muestran una evidente penetración del narcotráfico que pone al Ecuador como un centro de operaciones logísticas y económicas. Presunto ajuste de cuentas en el Guasmo Sur en Guayas y otro reporte similar en San Borondón. Fueron las noticias de este fin de semana y como estos, los reportes de crímenes o enfrentamientos entre organizaciones delictivas se incrementan en el país. Y la explicación podría tener que ver con la presencia de organizaciones de narcotráfico que ya no son de paso, operan en Ecuador. La inserción del Ecuador en el mundo es a partir del narcotráfico y no del petróleo, no del banano, no del café, no de las flores, sino principalmente del narcotráfico. Fernando Carrión hace un análisis del funcionamiento de la llamada Red Global del Crimen y en el caso del cartel de Sinaloa, con presencia en 51 países, entre ellos Ecuador, además de 3.700 empresas privadas. No es nuevo que Sinaloa tiene presencia en Ecuador, ni es nuevo que forma parte de una red del crimen organizado, que además del envío de dinero a Ecuador, tiene vínculo con organizaciones locales y el financiamiento a empresas locales. El sector narcóticos tiene una presencia en el sector público y en los sectores estratégicos donde ellos ven como necesarios. Por ejemplo, en el ámbito de la justicia. Por ejemplo, en el ámbito donde les confronta, como son las Fuerzas Armadas, la policía. Brasil está ya en la lista de los mayores consumidores y su cercanía nos pone en el mapa del narcotráfico en calidad de operadores. Gran cantidad de la droga estaría saliendo desde Ecuador a Estados Unidos, Europa y Brasil. El Ecuador, por su situación geográfica y salida al mar, es un país que se ha vuelto muy atractivo para la logística y el tránsito del estupefaciente. Y a esto se suma la penetración en la economía local. El narcotráfico se involucra en sectores como la construcción, turismo, financiero o cooperativo. No es difícil evidenciar o detectar la penetración dentro de nuestra economía
dineros ilícitos de narcotráfico. Son al menos 17 mafias detectadas como operadores en la red global del crimen organizado con alguna presencia en Ecuador. Fausto Yepes, 24 horas. A propósito, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Donoso, confirmó que se incrementarán los controles en fronteras y puertos para combatir el narcotráfico. Sin ahondar en detalles, Donoso señaló que el control del narcotráfico necesita de atención inmediata. Todo tiene su estrategia propia y no se puede divulgar lo que estamos haciendo. Necesitamos incrementar los controles que tenemos tanto en la frontera como en las carreteras y en los puertos, que son los sitios donde se está concentrando y estamos viendo la cantidad de droga que se captura. El narcotráfico, ha reconocido el funcionario, es un crimen transnacional que conlleva otros delitos como el sicariato, y las cifras dan cuenta de una realidad que va escapando del control de las autoridades. En 2019 se registraron 1.118 muertes violentas, en 2020 1.371 asesinatos, y en lo que va de este año ya se contabilizan 830 en todo el país, uno más violento que el otro y con víctimas colaterales. Joana Ramos, 24 horas. Tras la revelación de los chats del Contralor Pablo Celi, la empresa Claro recalca que la Contraloría no emitió glosas a la compañía. A través de su abogado explican que la entidad emitió predeterminaciones para funcionarios de Arcotel y del Ministerio de Telecomunicaciones. Que se trató de una predeterminación y no de una glosa en firme. Es lo que dice Jorge Zavala Egas, abogado de la Telefónica Claro, mencionada por la Fiscalía como una de las presuntas beneficiadas del festín de desvanecimientos protagonizado por una red que habría operado en la Contraloría. A la cabeza, Pablo Celi. Zavala dice que no hubo tal, que el equipo de Contraloría había predeterminado responsabilidades por 111,9 millones de dólares en exfuncionarios del Ministerio de Telecomunicaciones y Arcotel, puesto que en un primer momento se habían observado presuntas omisiones en el proceso de fijación de los precios de las frecuencias. Esa observación, que es a los funcionarios públicos, también se notifica a la empresa Claro, porque resultaría beneficiada Claro por esa diferencia de precios entre 180 millones y lo que establecían los auditores. ¿Qué establecían los auditores? Que el precio debía ser igual al del 2008. Ahí está la esencia de la discrepancia fundamental. Pero se hicieron varias consultas y se presentaron los justificativos a la Contraloría, asegura. En total, un informe internacional acepta. 2, los técnicos del propio Arcotel. 3, las 3 peritajes o experticias internacionales. En total, 5 opiniones del más alto nivel dicen no, señor, no podía ser el mismo precio ni podía ser la referencia el contrato original. Y en consecuencia, la observación, dígase glosa, que estaba sujeta a explicación, fue explicada. Sin embargo, a más de reveladoras conversaciones telefónicas, Fiscalía tiene en su poder el testimonio de un exfuncionario de la Contraloría, quien por encargo de Celi habría firmado varios desvanecimientos. Pablo Celi dispuso directa y verbalmente en otras ocasiones que suscriba desvanecimientos de otras empresas y elabora el proyecto de desvanecimiento de responsabilidad por 111 millones a favor de Conecel con respecto a la banda ancha de Claro. Zavala dice que están dispuestos a colaborar con toda la información que les sea requerida, pues recalca que no se actuó al margen de la ley. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Para esta noche está previsto que el Tribunal de Garantías Penales dé a conocer su resolución en el caso por peculado que se sigue contra Daniel Salcedo y otros 7 procesados por las fundas de cadáveres. Vamos con Luisa María Heredia, que está en el tribunal, para que nos cuente detalles. Hola Luisa, adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, para las 20 horas estaba previsto que inicie la audiencia en el que un tribunal de garantías penales que ha llevado el caso por peculado que se sigue en contra de Daniel Salcedo y otros 7 procesados debe dar ya a conocer su resolución. Sin embargo, hasta esta hora todavía no se ha podido iniciar con esta diligencia y de lo que conocemos se debe a que ha sufrido una descompensación en su salud Daniel Salcedo Bonilla.
y esto pues él se encuentra en la cárcel 4 de Quito y se debe conectar vía telemática a esta audiencia. Es obligatorio ya que se trata de dar a conocer su sentencia. Recordemos que esta investigación se dio por la adquisición de fundas para cadáveres con sobreprecio en el hospital a inicios de la emergencia sanitaria, cuando en la Casa de Salud se compraron las fundas para cadáveres a $148.50 la unidad. Hablamos del hospital y es Los Ceibos, cuando en el mercado el precio oscilaba entre $12 y $25. Para esta compra se hizo un contrato de más de $872.000 con la empresa Silverti S.A., que es con la que tendría relación Daniel Salcedo, y se adquirieron 4.000 bolsas para cadáveres. Fiscalía le ha solicitado al Tribunal de Garantías Penales que declare la culpabilidad de todos los procesados y lo sentencia a la pena estipulada en el Código Orgánico Integral Penal, que es de 10 a 13 años de privación de libertad. El tribunal había venido deliberando desde el sábado pasado, luego de 29 días ya de audiencia de juzgamiento, en las que solo Fiscalía presentó 112 testigos y peritos y 126 pruebas documentales. Fue precisamente una de estas bolsas para cadáveres que se mantiene como prueba la que desapareció de las bodegas de la Policía Judicial por 12 horas la semana anterior. Ha sido un caso muy accidentado del cual estamos esperando cuál es la sentencia. Es lo que te puedo informar, Milton, desde acá. Ustedes tienen más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa María. Y a propósito, se dictó sentencia contra 4 personas por la venta irregular de Actemra. Abraham Muñoz fue sentenciado a 8 años, Noé Salcedo a 7, otros 2 procesados a 5 y se ratificó la inocencia de uno de los investigados. Los sentenciados vendían hasta por $1.200 del medicamento. Era marzo y abril del 2020, cuando todos estábamos en casa temerosos de que el COVID toque nuestras puertas y otros ya con ese virus mortal dentro, o intentando salvar a algún familiar de la muerte que por esas fechas estaba tan presente. En esos días, algunos intentaron hacer negocios del dolor y la desesperación de otros. Usando sus redes sociales, quien luego supimos es Abraham Muñoz, casi subastaba una medicina que en aquel momento se veía como única alternativa de vida, la Actemra. El medicamento costaba $300 y él lo ofrecía en $1.200. Pero no solo eso, pues las Actemra que vendía habían salido de un hospital público. Abraham Muñoz, amigo de Daniel Salcedo, no hacía solo el negocio, lo hacía con Noé Salcedo. Y casi un año después de uno de los casos que más escandalizó durante la pandemia, hay sentencia. Muñoz fue sentenciado a 8 años de prisión y Noé Salcedo a 7 como autores directos de delincuencia organizada. Mientras Víctor Chele, ex jefe de bodega del hospital, y Javier San Jiménez, ex funcionario del Hospital del Guasmo, fueron sentenciados a 5 años de cárcel. El tribunal ratificó la inocencia de Eric Pionce, quien según las investigaciones de la Fiscalía, fue quien por disposición de Chele habría entregado los medicamentos. La Fiscalía apelará a esta última decisión. La Fiscalía va, una vez que reciba la sentencia por escrito, presentará, existen igual recursos verticales y horizontales que se pueda presentar respecto a la sentencia ratificatoria de inocencia. Esta no es por unanimidad, solo es por voto de mayoría, toda vez que uno de los jueces sí sentenció al señor Eric Pionce. Pero lo cierto es que no es el primer implicado que queda fuera de este proceso, pues Álvaro Ponce, ex gerente del hospital, quien también fue vinculado por la Fiscalía, en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio fue sobreseído. La Fiscalía apeló esa decisión y este martes se realizará la audiencia en la que se podría resolver si este caso queda solo con 4 sentenciados o se le agrega uno más, quien según la Fiscalía habría dado la orden para entregar las Actemra. Pues si se toma en cuenta a los sentenciados hasta el momento, parecería que las medicinas salieron de un hospital público, sin la orden de nadie. Dayana Monroy, 24 horas. Un conato de incendio provocó alarma en el Hospital de Especialidades de Portoviejo, en la capital de Manabí, casa de salud, donde se asila a pacientes de COVID-19. A través de varios videos se pudo ver las columnas de humo, largas columnas de humo salir desde el hospital cantonal. El incendio fue controlado minutos después. El segundo jefe del cuerpo de bomberos dijo que el incendio se detectó en el cuarto de máquinas, por lo que el servicio de energía eléctrica fue suspendido por precaución. El suministro de electricidad operó durante la emergencia. Varias ambulancias y unidades del cuerpo de bomberos llegaron con prontitud al lugar. 8:37, más noticias. Este lunes inició el proceso de refacturación de planillas que por disposición del presidente Lasso debe llevar a cabo el CNEL. La medida, que es temporal y aplica para los consumos de luz de abril y mayo, beneficiará a más de 900,000 usuarios residenciales.
Las empresas eléctricas a nivel nacional este lunes empezaron a aplicar las medidas compensatorias para usuarios residenciales. Esto luego de que miles de ciudadanos presentaron sus denuncias por los cobros excesivos en las planillas de luz de abril y mayo. La información la confirmó el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo. La empresa CENEL EP iniciará el proceso de refacturación a todos sus clientes en estricta concordancia con lo señalado en el decreto ejecutivo 074. Establece 7 lineamientos, entre los que constan los siguientes. Para los usuarios que consuman hasta 500 kilovatios hora, los valores facturados por los meses de abril y mayo de 2021 se sustituirán por los valores registrados en abril y mayo de 2019. Y para quienes registran consumos superiores a los 500 kilovatios hora, en cambio, se aplicará una tarifa plana de acuerdo a los análisis técnicos y económicos realizados por la entidad. Se estima que más de 900.000 clientes residenciales recibirán estas compensaciones. El decreto además establece que no se podrá cortar el servicio de energía eléctrica por falta de pago por un lapso de 60 días, es decir, hasta el próximo 15 de agosto, y que para la atención de nuevos reclamos no podrá exigirse como requisito para el trámite el pago de la planilla por la que se está reclamando, pues las denuncias siguen llegando. Mi casa está botada y mira lo que me cobran, 10,34. Tengo 442,90. No tengo ni midón, ni el cable, ni nada. La factura anterior venía casi $4 y ahora me viene esta factura de esta cantidad, $48. Este ministerio estará vigilante que se cumplan todas y cada una de las acciones a favor de los usuarios. Estas acciones son de carácter temporal, excepcionales y focalizadas, dice el decreto, pero deben ir de la mano de otras, como una evaluación técnica y económica de la continuidad de estas y otras medidas. Víctor Hugo Coloma, vicepresidente del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos del Litoral, agrega que la intención debe ser encontrar la solución final. Poner una tarifa plana, un valor módico, 10 centavos tranquilamente, y en un año de plazo reconstruirse a través de un nuevo pliego tarifario, porque ahorita el problema principal es el descontento ciudadano, que nos puede llevar a que el país continúe sin poder levantarse. Luisa María Heredia, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre el rol de las vacunas en relación a protegernos contra diferentes variantes. En este caso la variante Delta, denominada B.1.617, que anteriormente le decíamos la variante India, o la variante Delta. Inclusive hoy hay otras variantes como la variante Delta Plus. Esta variante, la Delta, se ha convertido en la versión dominante de la enfermedad en todo el planeta. Esto, según la Organización Mundial de la Salud y los CDC, que han dicho que sí, esta variante es de preocupación, pues porque no sabemos todavía a ciencia cierta si es que las vacunas de otro tipo de estrategias son igual de efectivas para reducir los contagios por esta variante. En un estudio recientemente publicado por la famosa y prestigiosa revista Cell, ellos analizaron la capacidad de los anticuerpos neutralizantes de la sangre de personas que ya habían recibido las 2 dosis de sus vacunas para neutralizar a este virus, específicamente a la variante Delta. Y ellos vieron que no hay evidencia que sugiera hasta la fecha que esta variante, tanto la Delta como la Kappa, puedan evadir al sistema inmunológico. Sí, la protección y la efectividad parecería ser algo menor, pero en gran porcentaje, más del 89%, pues la vacuna de ARN mensajero como la de Pfizer y la de Moderna protegen contra esta variante. Sabemos nosotros que las variantes originadas en China pueden tener mayor transmitibilidad y esto le vuelve una variante de preocupación, que nosotros decimos, si es que está transmitiéndose más rápido en la comunidad, pues debemos hacer algo. Pero por ahora, los estudios demuestran que la concentración de anticuerpos neutralizantes, pues definitivamente funcionan. Es decir, el mensaje de toda la vida. Las vacunas funcionan y las vacunas son nuestra principal arma para tratar de contener las infecciones. En un manuscrito científico que se publicó por el Instituto de Salud Pública de Inglaterra, ellos dicen que las vacunas fabricadas con la tecnología de Pfizer o la de Oxford AstraZeneca ofrecen una elevada protección en más del 90% de los casos contra la hospitalización o muerte por la variante Delta. Estos resultados son alentadores. Eso quiere decir que si usted recibe una vacuna, pues definitivamente su probabilidad de morir por esta variante Delta igualmente se reduce muchísimo. Sigámonos vacunando, sigámonos cuidando, confiemos que las vacunas funcionan y obviamente hagamos nuestra parte. Cuidémonos y no nos aglomeremos. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud.
salud.